Carisha B en el primer renglón, la primera palabra. Halacha Bet, Matnitin. Nos dice ahora la Mishnah que más se realizaba con el dinero de Mahatzita Shekel, aparte de comprar, como nombramos en la clase anterior, todas las ofrendas que pertenecían al tzibur, al público. Y nos dice así, Matnitin, para Besaira Mishtaleach, tanto la parada de un mal, la vaca roja, que en sí misma no es una ofrenda para Boreolam. De hecho, todas sus actividades y los accionarios que se hacían con ella eran fuera del Beit HaMikdash. Igualmente, era comprado con el dinero del Mahatzita Shekel, ya que la Torá le dio igualmente título de ofrenda. La llamó Hatat, la llamó como si fuese una ofrenda de expiación, indicándonos que es posible también comprarla con el dinero que fue destinado a las ofrendas. Besair HaMishtalleach, también el chivito que se enviaba en el día de Kippur hacia el desfiladero, el Sair la Azazel, también era comprado con este dinero. A pesar de que nuevamente no era él una ofrenda, de todas maneras estaba perfectamente permitido comprarlo, ya que la modalidad que exigió la Torá era comprar dos chivitos de la misma estatura, de la misma edad, el mismo tamaño, y hacer un sorteo. Por lo tanto, nosotros no sabemos cuál de los dos va a quedar como ofrenda para Boreolam y cuál iba a ser lanzado por el desfiladero. Por lo tanto, también ese podía ser comprado con el dinero del Mahatzita Shekel. Velashon Shel Zehorit, también el mechón de lana, conjuntamente con la madera de cedro y el hisopo, que se lanzaban a la incineración de la parada de Umá, de la vaca roja. Dentro del proceso había que lanzar un mechón de lana roja con una rama de cedro y un ramillete de hisopo, etc. También estos eran comprados con el dinero del Mahatzita Shekel. Ba'im mitrumata lishka, venían, ¿sí?, y se compraban con el dinero que dijimos se encontraba en esta habitación. Kevesh para, bekevesh sa'ira mishtaleach, velashon sheben keranav, ve'amat ha'mayim, ve'chomot ha'ir umigdaloteha, ve'chol tzorchei ha'ir, ba'im mi sheyareh ha'lishka. Sin embargo, el puente, Kevesh para, el puente que construían para transportar a la vaca roja. La vaca roja tenía que ser sacada de Jerusalén, de las puertas de Jerusalén donde se encontraba el Beit HaMikdash, hacia la montaña que se encontraba enfrente. Y había que atravesar todo el valle que se encontraba entre Jerusalén y la montaña. Sin embargo, la Torá nos exige un cuidado extremo de que no se impurifique el Cohen. Para tal fin, y sospechando la posibilidad de algún muerto enterrado a lo largo de todo el camino, construían un puente que conectaba Jerusalén con la montaña de enfrente. Este puente estaba construido con arcos, unos sobre otros, para evitar que la impureza pueda atravesar, que quede de alguna manera retenida entre esos arcos y no pase hacia arriba. De esa manera, el Cohen que salía con la vaca roja podía perfectamente transitarlo sin ningún tipo de sospecha y duda que se pueda llegar a impurificar. Y a eso nos dice que la construcción de ese puente, como así también Kevesh Sa'ira Mishtaleach, el pequeño puente que construían cuando retiraban el chivito de Beit HaMikdash en Yom Kippur, lo retiraban para lanzarlo al desfiladero, como nombramos anteriormente, construían un puente a altura para que Yehudim, oriundos de Babel, que tenían la costumbre de arrancarle los pelos a este chivito para que rápidamente se lo lleven, que cargaba con todos los averot, con todas las faltas del pueblo de Israel, para que no arranquen de sus cabellos, de sus pelos, construían un puente alto que no puedan llegar a tironear de él. Este puente, como así también Nashon, Sheben Keranav, la cinta de lana que ataban entre los cuernos de el
chivito que lanzaban, vea Maim, como la canaleta de agua que cruzaba por dentro del Bet HaMikdash, vea Homota y como así también las murallas de la ciudad de Jerusalén, sus torres, Bejol Tzorjei Air, y todo el resto de las necesidades de la ciudad de Jerusalén, por más que todos son temas y cuestiones de Kedushá, de santidad, relacionadas con el Bet HaMikdash, relacionadas incluso con las ofrendas, ya que todo Jerusalén era un lugar apto para el consumo de muchas de las ofrendas. De todas maneras, al ser que nada de todo lo que nombramos recién es propiamente dicho ofrendas, no se utilizaba el dinero que se separó para la compra de las ofrendas, sino todos estos, todos estos se compraban y se solventaban con el restante del dinero que no se utilizó para las ofrendas de las korbanot, y sobraron, con el dinero que sobró. Ese era la finalidad, ocuparse de refaccionar, mantener la ciudad, las murallas, etc. Vas a Omer, ¿qué ves para Kohanim Gedolim o sin Michel Atzman? Vas a nos dice, el puente para sacar a la vaca roja de Jerusalén no era solventado con el restante del dinero que se juntó, sino los Kohanim Gedolim de su propio capital pagaban el costo de la construcción de este puente. Motar, Sheyare Elishka, y cuando hablamos nosotros ahora de el sobrante del Shiraim, ¿qué quiere decir? Vamos a explicar claramente. Nosotros nombramos en su momento y estudiamos que de todas las monedas que se juntaron en la habitación, colocaban en 3 grandes canastos. Y en esos 3 grandes canastos de 9 seín cada uno, luego pasaban a 3 cajones más pequeños en 3 oportunidades distintas. Lo que se colocó en esos cajones era utilizado para las ofrendas. El resto que quedó es el Sheyare Alishka, es el restante del dinero, que sobre eso nombramos se utilizaba para la construcción de las carreteras en Jerusalén, el mantenimiento de sus calles, las torres, murallas, etc. Cuando se utilizó ese dinero y aún sobró más dinero, eso llamamos Motar Sheyare Elishka, el sobrante del restante del dinero que se había utilizado. Mayo sin Baem, ¿qué se hacía con ese dinero? Lokhin Baem Yenot Shemani Uslatot, de Librer Bishmael. ¿De acuerdo de Bishmael? Compraban con eso sémola de trigo, compraban aceite de oliva, compraban vino y tenían para abastecer a aquellas personas que querían venir y donar ofrendas de sémola, etcétera, de Bet HaMikdash, o una persona que trajo una ofrenda de Olá, una ofrenda íntegra que va acompañada de acuerdo a la Torá con sémola, aceite de oliva y vino, etcétera. Entonces, el Bet HaMikdash compraba con el restante de dinero estos productos y la persona que necesitaba se los compraba al Bet HaMikdash. Es decir, que ellos le daban un servicio y facilitaban a las personas ya que tengan preparado la sémola, el vino, el aceite, y que necesitaba, le pagaba el Kodesh y el Kodesh le vendía estos productos que terminaban siendo ofrendas para Boreolam. Así sostiene Rabbi Ishmael y nos dice que había una ganancia en esta transacción que quedaba para patrimonio del Kodesh, que vamos a estudiar posteriormente qué era esta ganancia que ellos tenían. Rabbi Akiva Omer en Mistakrim Shel Ekdesh Af Lo Mishel Anir. Rabbi Akiva dice no se puede comercializar con dinero que pertenece al Bet HaMikdash, ni tampoco con dinero que fue recaudado para los aniim, para los pobres. Ese dinero no se lo puede arriesgar bajo ningún punto de vista. Motar, Aterubá, Mayu o Simba,
Y ahora continúa la Mishnah diciéndonos, ¿qué hacemos con el sobrante de la terumá, de lo que se encontraban en los cajones pequeños que compraron con esas ofrendas, pero sobró dinero en los cajones pequeños? ¿Qué se hace con ese dinero? Ese fue netamente separado de todo el resto de las monedas para la compra exclusiva de las ofrendas. Se compraron ya las ofrendas y aún quedó dinero en esos cajones. ¿Qué se hace con eso? Lo dice aquí la Mishnah, utilizaban ese dinero para fabricar y producir como unas especies de baldosas de oro para enchapar de esa manera las paredes y el piso del Kodesh HaKodashim. Bishmael Omer, agrega ahora la Mishnah otra arajar, Bishmael Omer motara perot ketz hamizbeach. El excedente de los frutos, que ya vamos a ver la Gemara, nos va a explicar a qué se refiere el excedente de los frutos, se utilizaba ketz hamizbeach, se utilizaba para la compra de ofrendas al momento que el mizbeach esté libre. Una vez que ya no le den utilidad al mizbeach, porque todo lo que era obligatorio traer en ese día ya lo cumplieron y lo trajeron, el excedente, mejor dicho, el tiempo sobrante que le quedó al mizbeach sin ser utilizado, ahí tomaban de este dinero y compraban ofrendas para Boreolam. Motar terumá le keli sharet. Y el excedente de la terumá, que vamos a ver también la manera que se refiere, utilizaban para la compra de utensilios y herramientas del Bet HaMikdash, que ellas mismas tienen el mayor nivel de santidad y que incluso le hacen recaer Kedushá, santidad, a lo que se coloque dentro de ellos. El día que vamos a ver Motar terumá le keli sharet, el día que va a decir, no señor, el excedente de las monedas que quedaron en los cajones para compra de ofrendas, iba directamente para la compra de ofrendas para cuando estaba libre el mizbeach. No utilizábamos el dinero de las perot, como nombró Rabbi Ishmael. Motar nesajim le keli sharet. El excedente del dinero que se separó para la compra de vino que se vertía en el mizbeach, ese dinero, el excedente de eso, iba motar nesajim de keli sharet, para la compra de utensilios que eran exclusivos para el uso de los córbanos, de las ofrendas. Motar nesajim, dice, no señor, el excedente del dinero de los vinos era para las ofrendas, así como los vinos se vertían únicamente para Boreolam, también el excedente de su dinero lo vamos a utilizar para ofrendas que son íntegramente para Boreolam. Motar terumá, en cambio, el sobrante del dinero de las ofrendas, no todas las ofrendas son íntegramente para Boreolam, muchas de ellas se consumían por los Kohanim, entonces el sobrante de ese dinero sí lo iban a utilizar el keli sharet para utensilios para las ofrendas. Ze lo ayumodim ba perot. Y tanto Rabbi Akiva como Rabbi Hanina Segar Kohanim no compartían el concepto de perot, el concepto este que dijo Rabbi Ishmael de los frutos del Bet HaMikdash, que como dijimos lo vamos a analizar en la clase que viene. Nos dice ahora la Gemara, Kivish Pará, nombramos en la Mishnah que el puente que conectaba Jerusalén con la montaña frontal a ella era construida con dinero, así dijo la Mishnah, con dinero sobrante, el que quedó en los grandes cajones y canastos del Bet HaMikdash. Y Abba Shaul nos dijo que era subvencionado por los mismos Kohanim Gedolim. Nos cuenta la Gemara, que es para el Julio, Rabbi Ishmael bar Nachman Beshem Rabbi Yonatan, Gimal Leshonot Hen. Dijimos que conjuntamente con este puente se compraba también con ese mismo dinero los leshonot, los mechones de lana roja que se debían lanzar, ¿sí? El mechón de lana roja que se utilizaba en la parada de Umá, en la vaca roja,
Eso dijimos se compraba con el dinero mismo de el Mahazita Shekel, lo que se contaban los 3 cajones para compra de ofrendas. Y la lana roja que se le colocaba en la cabeza, entre los cuernos del chivito que se enviaba al desfiladero, ese se compraba con el dinero que sobró. A eso nos dice aquí la Gemara. Gimal Leshonoten, existen 3 mechones de lana distintos que la Torá nos exige utilizar y cada uno tiene su característica y su función exclusiva. Shel Sa'ir Basela, el mechón de lana que estaba teñido de rojo, que se utilizaba en el chivito que se lanzaba al desfiladero, tenía el peso de un sela, el peso de una moneda de un shekel original de la Torá. Ese mismo peso tenía el mechón de lana, ya que debía ser lo suficientemente largo como para poder atarlo en la cabeza del chivito y en una de las rocas que se encontraba en el desfiladero, para al momento de lanzarlo que se parta y quede parte de él atado en la roca y poder nosotros constatar de manera milagrosa que ese mechón de lana roja se transforme y se blanquee, indicando que Boreolam perdonó y limpió las faltas del pueblo de Israel. Shel Metzorah Beshekel, el que tenía que utilizarse en el proceso de la purificación del Metzorah, del hombre que tenía manchas en su piel, era suficiente con el de un shekel, que sería la mitad de un sela. El Mahazita Shekel de la Torah es el shekel de la Mishnah, como nombramos anteriormente, ya que ese era solamente para atar a un gorrioncito con otras plantitas y sumergirlo en un recipiente con agua. Shel Pará Bishte Selaim. Y en cambio, el mechón de lana tenida de rojo también, que se utilizaba para la parada de un mar, este era el más pesado de todos y tenía el peso de 2 shekalim originales de la Torá, ya que él debía ser lanzado hacia la quema de la parada de un mar. Y para que un mechón de lana tenga peso suficiente para que uno pueda lanzarlo y no se vuele con el viento, tenía que ser más pesado. Por eso este era el más grande y pesado de todo. Rabbi Yohanan de Berat Hebrin, este jajam si Rabbi Yohanan de Berat Hebrin. Rabbi Ba Bar Zavda Beshem Rabbi Shimon ben Halafta nos dijo Shel Pará Bishte Selaim Umehsa. El mechón de lana de la parada de un mar era 2 shekalim y medio, más pesado de lo que nosotros nombramos, no 2, 2 y medio. Y hay quienes habían pronunciado esto mismo, pero utilizando otro lashon, otro lenguaje, y dijo que era el peso de 10 zuzim. Cada zuz es un dinar. 4 dinarim, que serían 4 zuzim, es equivalente a un shekel de la Torá. Si nosotros decimos 8 dinarim, 8 zuzim, serían 2 shekalim de la Torá. Y al pronunciar 10 zuzim, que serían 10 dinarim, serían 2 shekalim y medio, 2 selaim y medio de el lenguaje de los jajamim en la Mishnah. Por lo tanto, nos estaría diciendo exactamente esta misma medida, 2 selaim y medio, solo que fue pronunciado con otro tipo de moneda. Eso es lo que nos está diciendo aquí la Gemara. Rabbi Yehuda Beshem Rabbi Shmuel, Talmidei Hachamim, dijo ahora, sí, Rabbi Yehuda en nombre de Shemuel, aquellos grandes sabios y estudiosos de la Torah, que les enseñaban a los Kohanim las halajot y las leyes relacionadas con el degollado de los animales en el Beit HaMikdash. Halajot Kabbalah, todas las leyes relacionadas en la recepción de la sangre, que tiene que ser recibido con la mano derecha, que no puede haber nada que interfiera entre su mano y el recipiente, que la sangre tiene que ser recibida inmediatamente en el momento del corte, etcétera, etcétera. Halajot Zerika, las leyes relacionadas con el salpicado de la sangre. Se salpica de una manera lo que es la ofrenda íntegra, de otra manera lo que es una ofrenda de expiación, etcétera, etcétera. Todos esos jajamim, esos sabios, que instruían a los kohanim en las leyes, recibían una remuneración
y también era tomado el dinero del Terumat al-Lishka, del dinero que fue separado para la compra de las ofrendas, ya que esto es el estudio propiamente dicho de cómo se realizan las ofrendas. Rabbi Ishak bar Redifa Beshem Rabbi Imi Mevakre Mumin Kodashim Notlim Secharam Mitrumat al-Lishka. También aquellos que revisaban los animales para las ofrendas, que no tengan ningún tipo de defecto. La Torá nos prohíbe claramente en la Perashat Emor, Kol mum lo yebo, ningún defecto puede tener absolutamente ninguna ofrenda. Todos los animales para las ofrendas debían tener una integridad física única. El más mínimo defecto que ellos tengan los invalidaban. Había algunos defectos que pueden tener cura y otros que no, pero mientras tenga el defecto no era posible utilizarlo y ofrendarlo. Por ese motivo, había personas que se dedicaban exclusivamente a revisar la integridad del animal, desde sus orejas hasta las pezuñas. Estos hombres también recibían un extipendio del dinero de la Terumat al-Lishka. Rabbi Aha, Rabbi Tanhum, Bar Hiyah, Beshem, Rabbi Simlai, Magihe, Sefer Ha'azara. También aquellos que corregían el Sefer Torah que se encontraba en la Azara del Bet HaMikdash, en el patio del Bet HaMikdash, que era también utilizado por el Melech, el rey de Israel, en momentos muy específicos, y al año siguiente, el año de Shemitah, en Sukkot, o también el que leía el Kohen Gadol en Yom Kippur delante de todo el público. También estos que corregían el Sefer Torah no tienen que ganar mi Terumat al-Lishka, recibían su remuneración de esta misma canasta. Giddal bar Binyamin, Beshem Rabbi Yaseh, dijo Shenet Dayane Gezelot, no tienen que ganar mi Terumat al-Lishka. Aquellos dos Dayanim que se encontraban específicamente en el Bet HaMikdash y se dedicaban a juzgar sobre robos que se hayan realizados, ellos también cobraban el dinero del Terumat al-Lishka. Shemuel Amar, Shemuel agregó y dijo, Nashim ha'orgot ba'parojet, aquellas mujeres que tejían el parojet, la cortina del Bet HaMikdash que separaba al Kodesh HaKodashim del resto del Bet HaMikdash, también cobraban el dinero de esta misma alcancía. Por su parte, Rabbi Yohanan dijo, no señor, eso era del dinero del Bedek Habayit, no del dinero destinado a los korbanot, a las ofrendas, sino de otra caja que tenía el Bet HaMikdash, de donaciones externas que se donó en general para el Bet HaMikdash, no para la compra de las ofrendas. Mapelig, ¿cuál es el punto exactamente de discusión? ¿Por qué uno dice que se utilizaba para el pago de la cortina el dinero de las ofrendas y otro dice del dinero de el Bedek Habayit? Mapelig, Shemuel Abadla, y aquí leemos la corrección del Gaón, Abadla Kekelim. Shemuel considera que la cortina es como cualquier otro utensilio del Bet HaMikdash que está en función de las ofrendas y por lo tanto se paga con el dinero del Terumat al-Lishka. En cambio, Rabbi Yohanan Abadla Kebinia lo considera como las instalaciones del Bet HaMikdash. Y las instalaciones del Bet HaMikdash se subvencionaban con el dinero del Bet HaMikdash, no con la kupá, no con la caja que correspondía a las ofrendas. Amar Rabbi Hizkiah, Tana Rabbi Yehuda Gadgedut. Así dijo Rabbi Hizkiah en nombre de este otro sabio Rabbi Yehuda Gadgedut, a Ketoret, el incienso y todas las ofrendas del público, Ba'in mi Terumat al-Lishka. Era todo comprado y pagado con la caja de
el Mahazita Shekel, que estaba destinada, estas 3 cajas pequeñas que estaban destinadas a la compra de las ofrendas. Mizbah HaZahab, también el pequeño altar de oro que se encontraba adentro del Ejal, donde se quemaba ahí el incienso. Mejor que Lisharet, y también todos los demás recipientes que eran en función de las ofrendas, como por ejemplo los jarritos con los que se recepcionaba la sangre, se salpicaba la sangre, etc. Ba'ir Mimotar Nesajim. Esos eran comprados con el sobrante del dinero de los vinos que se vertían. Esto puntualmente porque estamos hablando de utensilios móviles. En cambio, Mizbah HaOlah ve'Ejal ve'Hazarot, el gran altar, que era con una construcción de piedra, etc., como así también el Ejal, la construcción del Ejal y los patios, Ba'in, y aquí nuevamente tenemos una colección, Mi Bede Kabay. Todo eso se solventaba con el dinero del Bede Kabay, con la caja de donaciones externas que fue para el Bet HaMikdash en general. Chutz la Azarot. Un segundito, la colección. Mizbah HaOlah ba'in mi Bede Kabay, Chutz la Azarot, ba'in mi sheyare halishka. Y lo que es fuera de los patios del Bet HaMikdash, venía con el restante del dinero que quedó en la pieza. Pregunta la Gemara, y aquí nuevamente tenemos una colección. Behatane Avne Yerushalayim Moalim Baem. ¿Cómo es posible? Si nosotros estudiamos que darle uso particular a las piedras que hacen de los adoquines y pisos de Jerusalén y sus paredes, hay problema de Meilá, hay prohibición de Meilá, de hacer uso de algo kadosh. Y si nosotros decimos que la construcción de Jerusalén se hacía con el dinero sobrante que había en esta habitación de Mahazita Shekel, ¿acaso existe Meilá? ¿Existe esa prohibición con el restante del dinero? Ese sobrante y restante del dinero ya no era para uso de las ofrendas. Entonces, ¿por qué sí habría problemas de Meilá? Nos dice la Gemara, como estudiamos ya anteriormente también, que Rabbi Meir, de Rabbi Meir Amar, Moalim Bashiraim. Esto sería compatible con la opinión de Rabbi Meir. Anteriormente vimos que Rabbi Meir nos enseñó y nos dijo que el restante del dinero todavía quedaba consagrado para las ofrendas. Pues, si se llegaba a agotar lo que colocamos en estos 3 cajones y se necesitaba aún más dinero, necesitamos, por lo tanto, que haya quedado consagrado para ese uso. Solo una vez que se cubrieron todas las necesidades e igualmente sobró dinero, ahí no tendría que dushar. Pero, mientras todavía existen las posibilidades, entonces sigue estando consagrado y por lo tanto hay problema de Meilá. A eso la Gemara objeta y dice: Amar Bihya, Klum Amar Bimeir, el Abtok Shinato, Leajá, Huz Lishnato Anan Kaimin. Todo lo que dijo Rabbi Meir, que hay problema de Meilá con ese dinero, es dentro del año, dentro del 1 de Nisan, hasta el otro 1 de Nisan, hasta el próximo 1 de Nisan, que a lo largo de todo ese año debemos comprar las ofrendas con el dinero del Mahazita Shekel. Entonces, nosotros vamos utilizando hasta que no llegue el próximo 1 de Nisan este dinero que quede consagrado por si hay necesidad de tener que reutilizarlo para las ofrendas. Pero una vez que llegamos al próximo 1 de Nisan, ya es imposible comprar ofrendas con ese dinero. Recae la obligación de traer el nuevo Mahazita Shekel. Y el dinero que nosotros destinamos a Jerusalén era del sobrante, es decir, luego que terminó todo el año y sobró del dinero, eso se utilizaba. Por lo tanto, no tendría que tener ningún problema de Meilá.
Esto es lo que la Gemara está entonces planteando, que sería aparentemente incompatible explicar que pueda tener ese dinero problema de Meila.